Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Puerta Flores. Soy del programa de Ingeniería de Sistemas, último semestre. Y en la siguiente presentación les estaré contando acerca del principio de Pascal, principio de Arquímedes y la ley de Torricelli. Espero que lo disfruten. Bueno, empecemos con el principio de Pascal. El principio de Pascal hace referencia a la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman. Se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista en un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por tanto con la misma presión. Aplicación del principio de Pascal. El principio de Pascal es la clave de funcionamiento de las prensas hidráulicas. Un tipo de máquina se toma como base para la creación de frenos, elevadores y otros dispositivos que se utilizan en la industria. La aplicación de esta ley puede observarse en diversos dispositivos que apelan a la energía hidráulica. De acuerdo a lo advertido por Pascal, el agua que ingresa en un recipiente con las características mencionadas puede ser expulsada por cualquier agujero que tenga a la misma presión y velocidad. El principio de Pascal es la clave de funcionamiento de la prensa hidráulica, como ya lo había dicho. Una prensa hidráulica suele estar formada por un par de cilindros que se mantienen intercomunicados y que están llenos de aceite o de agua. A los lados de estos cilindros se instalan dos émbolos que se mantienen en contacto con el fluido. En el émbolo de menor sección se aplica cierta fuerza, generando una presión que se transmite a la totalidad del líquido. De acuerdo a la mencionada ley de Pascal, dicha presión será idéntica a la ejercida por el líquido del otro émbolo, como se observa en la figura mostrada. Bueno, la fórmula para hallar eh, la presión ejercida en el principio de Pascal es la que estamos viendo en pantalla. Sería esta, donde P es la presión total, H es la medida en pascales, P sub 0 es la presión sobre la superficie libre del fluido, D es la densidad del fluido y G es la gravedad. Otras aplicaciones. No solo en las prensas de tipo hidráulico se puede aplicar el mencionado principio de Pascal. En concreto, tiene muchas utilidades en sistemas y dispositivos tales como, en primero vemos los neumáticos de los distintos vehículos existentes, que se inflan con una presión determinada teniendo en cuenta el argumento esgrimido por el físico francés. En el sistema de frenado antibloqueo de los automóviles, sería otro ejemplo de aplicación, conocido como el sistema ABS. En concreto, en este caso, se parte del citado principio que nos ocupa establecer un mecanismo que impide que las ruedas se bloqueen al frenar y evita un choque en cuestión que pueda derrapar, si apuesta por la seguridad del conductor y del resto de ocupación del vehículo. Este mecanismo además permite que quien está al volante tenga mayor y mejor control de la conducción. De la misma manera, otras de las aplicaciones serían en los refrigeradores de cualquier tipo, también se acude al uso del principio. Así lo que se logra es que se realice su función correctamente, que no es otra que la de retirar el calor. A continuación, veremos la solución de un ejemplo, aplicando el principio de Pascal.
El enunciado dice: se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 50 centímetros de radio y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Eh, el plato de 8 centímetros de radio haría las veces del émbolo menor y el plato de 50 centímetros de radio haría las veces del émbolo mayor. En este caso, como primera medida, nos dan los datos para calcular las dos superficies o áreas en la primera fórmula, donde hacemos que la igualdad de F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Podemos hallar el área sabiendo que A2 es igual a pi por radio a la 2. Convertimos el radio que nos dan en centímetros a metros y esto nos da que el área 2 es de 0,785 metros cuadrados. Hacemos lo mismo con el área 1 y nos da que es de 0,0201 metros cuadrados. Hallando la fuerza 2, sabemos que la fórmula de fuerza es la masa por la gravedad. Nos da que la fuerza 2 es igual, como tenemos la fuerza que es de 1000 kilogramos, es de 9800 newton. Teniendo todos estos datos, despejamos la fuerza 1, que es la que nos están pidiendo. En este caso, fuerza 1 sería igual a la fuerza 2 por el área 1 sobre el área 2. Reemplazando los datos, tenemos que la fuerza 2 es de 9800 newton, el área 1 es de 0,0201 metros cuadrados, sobre el área 2, que sería 0,785 metros cuadrados. Con eso obtenemos que la fuerza 1 es de 251 newton. Esta sería la respuesta. Ahora pasamos al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. En este principio lo aplicamos cuando nadamos. Cuando tiramos un objeto al agua, el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado o desplazado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Nuestro Arquímedes descubrió que un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba llamada fuerza de empuje o simplemente empuje, cuyo módulo es igual al peso del fluido que la desplaza. El aumento de nivel del agua en el jarro es lo mismo que se tendría si, en vez de poner una piedra, se vertiera en él un volumen de agua al igual que el volumen de la piedra. Algunas aplicaciones del principio de Arquímedes sería un submarino que no cambia de volumen pero sí de peso. Gana agua para sumergirse y expulsa el aire para disminuir su peso y poder subir. En la construcción de flotadores o salvavidas, aprovechando la baja densidad del material del flotador, al igual que los globos aerostáticos o montgolfiers o aerodirigibles, cuando asciende su peso es menor que el peso del aire atmosférico que lo desplaza, haciendo que se eleve. Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar pareciera que pesáramos menos. Por lo general, un pedazo de hierro no flota en el agua, pero si le damos la forma adecuada, como por ejemplo un barco o un bote, vemos que puede flotar. Bueno, las fórmulas que se emplean
en el principio de Arquímedes son las siguientes. La fórmula de empuje, que se define del siguiente modo. Empuje, que E viene siendo igual a P de F en este caso, que es el correspondiente al peso del fluido sumergido o desplazado. Bueno, la fórmula para hallar el peso del fluido sumergido o desplazado es P por la masa, es P igual a masa por la gravedad. Es lo mismo que el peso del objeto normalmente. Bueno, en este caso es importante no confundir el peso del fluido desplazado con el peso del objeto sumergido. El primero depende de la masa del fluido desplazado. Por tanta aclaración. Bueno, aquí veremos ejemplos donde se aplica el principio de Arquímedes. Una bolita de acero se introduce en un vaso de precipitado que contiene agua pura. Una vez que la bolita de acero está dentro del líquido, se saca con una pipeta exactamente la cantidad de agua desplazada por el objeto. Es decir, el recipiente vuelve a tener el nivel de líquido inicial. Al medir la masa del agua extraída, se obtienen 10 gramos. Ahora, ¿cuál es el peso del agua desplazada? ¿Cuál es el módulo de empuje que experimenta la bolita de acero? Para encontrar el peso del agua desplazada solo necesitaremos conocer su masa. De acuerdo a la ecuación del peso del fluido desplazado, tendríamos que el peso del fluido desplazado es igual a la masa por la gravedad. Aquí tomamos gravedad como 10, entonces el peso del fluido desplazado va a ser igual a la masa, que nos dijeron que eran 10 gramos, por bueno, aquí lo convertimos a kilogramos, por eso queda 10 por 10 a la menos 3 por la gravedad. El, es igual a 0,1 newton. En el punto B, que nos piden cuál es el módulo de empuje que experimenta la bolita de acero, el módulo de empuje viene siendo igual al peso del fluido desplazado, según el principio de Arquímedes. Entonces, con esto se obtiene que viene siendo igual a 0,1 newton. Bueno, tendríamos una incógnita al querer saber por qué un objeto se hunde o flota. La flotación de un objeto depende de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en que se encuentra. El objeto es más denso que el fluido. En este caso, el objeto se va hacia el fondo del líquido en el que está sumergido, debido a que el peso del objeto es mayor que el peso del fluido desplazado y por tanto mayor que el empuje. En este caso, cuando el objeto tiene más peso que la fuerza de empuje, obviamente el objeto se hunde dentro del fluido ingresado. Ahora bien, si el objeto tiene la misma densidad del fluido, en este caso no podemos decir que el objeto se hunda o que flote, aunque si se trata de un caso particular en el que el peso del objeto es igual al peso del fluido desplazado y por lo tanto igual al empuje. Sin embargo, el objeto podría encontrarse igualmente en el límite de la superficie del fluido o en el fondo. En este caso, pues generalmente se podría tener que el peso es igual a la fuerza del empuje. Ahora bien, el último tema que voy a explicar es la ley de Torricelli. Bueno, el teorema, principio o ley de Torricelli afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio de una pared o un tanque o un recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la superficie del líquido hasta el orificio.
como lo muestra en la figura. O sea, en este caso, que la velocidad del líquido que sale por aquí, por la válvula 1, es igual a que si se dejara caer un objeto desde acá arriba. Es una explicación del principio. La ley de Torricelli, el principio de Torricelli, es una explicación, es una aplicación, perdón, del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Debido, bueno, ahora hablaré un poco de la fórmula de velocidad aplicada en el principio de o ley de Torricelli. Debido al teorema de Torricelli podemos afirmar entonces que la velocidad de salida del líquido por un orificio que está a una altura h por debajo de la superficie libre del líquido viene dada por velocidad igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Obviamente donde g es la gravedad y h es la altura que hay desde el orificio hasta la superficie libre del líquido. Bueno, las aplicaciones que podemos ver en la vida cotidiana de la ley o principio de Torricelli podría ser al preparar una jeringa para inyectar a un paciente el medicamento que se encuentra líquido dentro del depósito de la jeringa, en el cual para su aplicación se producirá una fuerza para que este medicamento salga. Cuando llenamos un globo con agua y este tiene un agujero y el agua sale a una velocidad debido a la presión que se ejerce en el globo. Y otra aplicación o ejemplo de la cotidianidad podría ser la cantidad de agua que sale al abrir la llave de una manguera. Bueno, ahora les mostraré pequeños ejemplos donde apliquemos el principio de o ley de Torricelli. Bueno, el número 1. El tubo de salida de un tanque de agua está a 3 metros por debajo de la superficie del agua. Este sería la altura. Calcule la velocidad de salida de agua. En este caso, aplicamos la fórmula de velocidad dada en esta parte, donde decimos que velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazando los valores, tenemos que 2 por 9.8, que es la gravedad, por 3 metros, que sería la altura. El resultado que nos da es que la velocidad con que sale es de 7,6 metros por segundo. Es la velocidad con que sale el agua por el orificio. En el ejemplo 2 nos dicen que, suponiendo que el tubo de salida del tanque del ejercicio anterior tiene un diámetro de 1 centímetro, calcule el caudal de salida del agua. Bueno, el caudal es el volumen de líquido que sale por unidad de tiempo y se calcula simplemente multiplicando el área del orificio de salida por la velocidad de salida. Hallando el área del orificio de salida, como nos dicen que tiene un diámetro, 1 centímetro de diámetro, entonces el área viene siendo igual a pi por radio cuadrado. Pi, reemplazamos valores,
nos queda que es igual, el área es igual a pi cuarto centímetros cuadrados. Entonces ahora, al multiplicar el área por la velocidad, tendremos que el caudal de salida de el agua por el orificio de un diámetro, de un centímetro de diámetro, es de 602,4 centímetros cúbicos sobre segundo. Ahora bien, en el ejemplo 3, veremos, determine a qué altura de la superficie libre del agua en un recipiente Determine a qué altura está la superficie libre del agua en un recipiente. Si se sabe que en un orificio en el fondo del recipiente el agua sale a 10 metros por segundo. Aquí nos están dando la velocidad. Entonces, para despejar la altura de la fórmula de velocidad, aun cuando el orificio está en el fondo del recipiente, puede seguirse usando la misma fórmula. Entonces, como sabemos que la fórmula de velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por g por h, entonces elevamos al cuadrado ambas partes y nos quedaría que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Despejando h nos queda que es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la altura. Reemplazando los términos y bueno, aclarando que en este caso usamos la gravedad como 10 metros sobre segundo, no obtenemos que la altura desde la parte libre del recipiente hasta el orificio es de 5 metros. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que sea de su agrado el video y haya podido resolver muchas de sus dudas. Muchas gracias.